Muy bien, buenos días, ¿cómo están? Es bueno poder compartir la palabra de Dios una vez más. Manda saludo a mi familia, ¿sí? Con la nueva integrante ahí, Guillermina. Están siendo ahí unos días muy lindos, un poquito agitados también, pero buenos, ¿no? Porque podemos ver la mano de Dios. Pero siempre es bueno, ¿no? Dar gracias a Dios por la familia, por la congregación, y uno se siente bien, ¿no? Estando acá, porque es el lugar donde Dios se manifiesta y Dios utiliza para ayudarnos a crecer, ¿no? A través de su espíritu, como cantábamos, y bueno, a través de su palabra. Hoy vamos a seguir con el tema que venimos tocando, que es la iglesia de Tesalónica. No sé si se acuerdan, vimos toda la primera carta, vimos el capítulo 1 de la segunda carta y hoy nos toca el capítulo 2. Ahí Tesalónica era una iglesia bastante fervorosa, ¿no? Era una iglesia nuevita, no sé si se acuerdan, vamos a refrescar un poquito igual ahí. La iglesia se funda en el segundo viaje de misionero de Pablo, ¿no? Apenas 3 semanas de que Pablo estuvo ahí y ya dejó a través del evangelio la semilla, ¿no? Y la iglesia empieza ahí a florecer. Así que vamos a ver, ahí en el capítulo 2 vamos a estar leyendo todo el capítulo y después nos vamos a meter directamente en el contexto y las cosas que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12, dice así. Lo pueden leer de ahí, lo pueden leer en su Biblia, está en Reina Valera. Dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Seguimos. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gran pasaje, ¿no? Un poquito complicado. A simple vista, hay mucha, lo que nosotros llamamos escatología, ¿no? Eventos futuros, cosas que van a pasar cerca del fin de los tiempos. Pero me llamaba la atención y oraba y decía, bueno, Señor, mostrame qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que aplicar en mi vida, ¿no? Y creo y estoy convencido que hay un argumento que Pablo va a usar a lo largo de, podemos decir, todo el capítulo. A mí me toca hasta el 12, pero lo vamos a seguir viendo ahí en las siguientes semanas. Y el argumento que Pablo va a usar es no se dejen engañar. Y ahí cambia todo, ¿no? El mensaje. Porque por medio de este engaño es que Pablo comienza a explicar los eventos que están por venir, ¿no? Pablo no se va a centrar en los detalles específicos, podemos decir, de los eventos hacia el final. Solamente va a dar un panorama para traer tranquilidad a esta iglesia. Pero su argumento principal, y es el que tenemos que tomar nosotros en esta mañana, es no se dejen engañar, ¿no? Y antes de meternos de lleno ahí en el tema y con esto en mente, con este argumento de no dejarnos engañar, vamos a ver un poquito el contexto de la iglesia, como yo te estaba contando al comienzo. Ahí la iglesia estaba ubicada en Grecia, ¿no? Y tenía una gran popularidad, por lo que yo te decía, ¿no? Su fama empezó a crecer por la palabra,
por cómo llegaba a las demás iglesias las buenas obras que estaban haciendo y eran contagiadas. Y es interesante porque hay un versículo que dice, y también cuentan de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero, una conversión tremenda. Y empiezan a crecer, por eso te digo, una iglesia ferviente, fervorosa, empiezan a predicar el Evangelio y ahí ya se nota su fama, ¿no? Dice, ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y después, si lees ahí el capítulo, en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, todo el capítulo 1 va a hablar de esa fama, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Se empezaban a dar a conocer por las obras buenas que estaban haciendo. Pero también tenemos que saber, obviamente, que estaban pasando un tiempo de persecución y sufrimiento. Fíjate ahí, en 1 Tesalonicenses, vamos a hacer un repaso, ¿no?, general. Volvemos a la primera carta. Lo vamos a leer de acá directamente, no hace falta que lo busquen. Dice, porque habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron, ¿no? Ahí da un poquito el panorama de lo que estaban padeciendo. Incluso ahí Pablo lo compara con el padecimiento de Cristo, ¿no?, que había sufrido de los de su propia nación. Bueno, ellos se convierten, si lees Hechos capítulo 17 te vas a dar cuenta de que en Tesalónica y con una cultura más bien griega no querían saber nada con el Evangelio. Pero Dios ilumina a estas personas, les da entendimiento, creen en el Evangelio y empiezan a transformar sus vidas, ¿no? Y abandonan a los ídolos para seguir y servir al Dios vivo y verdadero. Pero bueno, estaban pasando por un tiempo de dificultad. Ya entrando ahí en la segunda carta, dice Pablo en el versículo 4, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, ¿no? La esperanza de todo cristiano es poder estar en el reino de Dios, poder estar en la presencia de Dios. Y este era un consuelo para los hermanos que estaban padeciendo persecución. Y es interesante porque habla de la paciencia y la fe. Esto me hacía acordar ahí en Santiago capítulo 5, cuando dice, habéis oído de la paciencia de Job, ¿no? Y cómo es el Señor que al final es misericordioso y compasivo. Y yo lo puedo ver acá en los hermanos de Tesalónica, ¿no? Personas que se habían convertido y empezaron a servir con todo su corazón, con toda su fuerza, y de repente persecución, sufrimiento. Empezaban obviamente a capturarlos, a matarlos, y su vida se empezó a salir de lo que era algo normal. Sin embargo, acá Pablo dice, los admiramos por su paciencia y por su fe, ¿no? Porque obviamente van a tener recompensa. Y esta es, podemos decir, un cuadro de lo que es la vida de un hijo de Dios. No tenemos que separar el sufrimiento del hijo de Dios, del creyente. No sé qué teología o qué conocimiento tenés acerca del sufrimiento. En la Biblia casi siempre está de la mano con el hijo de Dios. No sé por qué estás pasando, capaz que decís, no, yo estoy tranqui en mi vida. Bueno, el parámetro es, como estas personas, ¿no?, padecer por seguir a Cristo. Y si padecemos con Él, reinaremos con Él, dice Primera de Corintios, ¿no? Y entonces es un llamado de atención a nosotros como iglesia, decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, tiene que haber persecución. Sí, obviamente no va a haber como en Medio Oriente, pero el parámetro tiene que ser ese, ¿no? Ese tiene que ser el parámetro para vivir como hijos de Dios. Entonces ahí vimos un poquito el contexto, ¿no? Su popularidad, su persecución, y ya nos metemos ahí un poquito más en el contexto de nuestro capítulo. Bueno, así como me pasó a mí, ellos también tenían una gran confusión que les generaba desesperanza. Y a partir de qué viene esta confusión, tenemos que volver un poquito a la primera carta, ¿no? ¿Se acuerdan que ellos tenían ahí un poco de confusión con el orden de los eventos futuros? Ahí el versículo, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, ¿no? ¿Por qué esta confusión generaba desesperanza y tristeza, ¿no? Porque no entendían el orden de los eventos, ¿no? Obviamente empezaban a morir sus allegados,
por persecución, por enfermedades, empezaban a morir los creyentes y había una duda que los aquejaba y era, ¿qué pasa con los hijos de Dios que mueren en este tiempo? Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con ellos? Y entonces Pablo les va a explicar, ¿no? Pablo es muy didáctico y les va a decir, bueno, ahí en el capítulo 4, versículos 16 y 17, lo pueden buscar si quieren, yo se los voy a ir nombrando. Pablo le va a dar la lista de los eventos futuros, ¿no? de la escatología, podríamos decir. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cuando el Señor venga, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel, ¿no? Con su poder, dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. El segundo evento es que nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y ahí ya empiezan a respirar un poquito más, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasó con mi hermano, con mi padre que murió siendo seguidor de Cristo? Y bueno, tranquilo, van a resucitar primero. Después nosotros vamos a ser arrebatados juntamente con ellos. Arrebatar es tomar de repente, ¿no? El tercer evento que va a venir, dice, recibiremos al Señor en el aire, ¿no? Ahí es un evento que va a pasar en el futuro. Vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo que resucitaron. Y al final, ¿qué es lo que les va a dar esperanza? Estaremos para siempre con el Señor. Y yo pensaba, ¿no? Decir, bueno, si hay algo en mi vida que me está haciendo dudar de la fe, si hay pensamientos, si hay hábitos, cualquier cuestión en mi vida que me esté apartando de la fe y de la esperanza de que un día voy a estar con el Señor, tengo que confiar, ¿no? El Señor está al control y un día vamos a estar con Él. Y dice, vamos a estar para siempre con el Señor, ¿no? Acá, este capítulo es impresionante la cantidad de posturas escatológicas. Cuando hablamos de escatología, hablamos de la ciencia, ¿no? Que estudia los eventos futuros, lo voy a decir varias veces. Y hay muchísimas posturas, ¿no? Y algunos dicen que vamos a ser arrebatados, nos vamos a juntar con el Señor y vamos a ir al cielo. Hay otros que dicen que vamos a volver para la tierra, pero ahí no lo dice, dice vamos a ser arrebatados y vamos a estar para siempre con el Señor. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en lo que Pablo quiere decir. Y yo tengo la idea acá de que Pablo no quiere dar ese detalle, ¿sí? Después lo podemos comparar con algunos versículos de la Biblia, pero quiero llevar a una idea. La primer confusión que les estaba generando desesperanza, ¿no? Vivir con tibieza, empezar a apartarse, es que no sabían qué pasaba con los creyentes que habían muerto. Bueno, van a estar con el Señor. Pero ya nos metemos ahí en el capítulo 2 de esta confusión, y dice, ahora amados hermanos, yo la tengo en la versión NTV ahí, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él, ¿no? Ahora hay otro problema, otra duda que tenían. Bueno, la primera duda era en relación a los que habían muerto en Cristo. Ahora la duda era si Cristo ya había venido y si ellos ya se habían quedado, qué había pasado, ¿no? Entonces Pablo dice, tranquilo, vamos a aclarar algunos asuntos en relación a eso. Y esto me hacía pensar en las especulaciones, ¿no? Porque obviamente el hecho de pensar de que Cristo vino y se habían quedado, listo, ¿para qué vamos a seguir sirviendo al Señor? ¿Para qué? Bueno, algunos dicen, ¿para qué vamos a seguir trabajando, no? Si ya está, eso era en el capítulo 1, y empiezan a vivir vidas desordenadas por una mala teología, por un mal conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y después Pablo le va a decir, esto ya lo hablamos más adelante. Bueno, esto genera especulaciones. Cuando hablamos de especulación hablamos de hacer conjeturas de algún suceso en el futuro generalmente, pero que no tengo mucho conocimiento, no tengo certeza de lo que va a pasar, ¿no? Especulación, ¿escucharon alguna vez especulación financiera? ¿No? Aquellas personas que especulan con el mercado. Por ejemplo, con el dólar, ¿no? Vos decís, no sabés qué precio va a estar mañana, especulás que va a subir, entonces comprás hoy, ¿no? Para venderlo mañana más caro. Eso básicamente es especular. El tema es que muchas veces nosotros como hijos de Dios lo hacemos, ¿no? Y hoy el día estaba ahí más o menos. Y especulamos, ¿no? Decir, bueno, si llueve va a ir poca gente. Y no se va a notar si yo no voy, ¿no? Y empezamos a sacar conclusiones de las cuales no sabemos, obviamente, motivos engañosos. Y empezamos a vivir vidas de especulación. Y yo creo que la especulación más grande que aparece en la Biblia es en Romanos, cuando Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y después dice, pecaremos para que la gracia abunde, y muchas veces vivimos así, ¿no?
vivimos con hábitos pecaminosos, vivimos siempre un pie en el mundo, un pie en la iglesia y especulando. Bueno, todavía soy chico, tengo tiempo, puedo lidiar con esto. Vida de especulaciones, ¿no? Argumentos, dice la Biblia. ¿Qué los estaba llevando a vivir bajo esta vida de especulación, ¿no? De no saber qué hacer? Bueno, evidentemente una falsa enseñanza. Ahí en el capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué dice? Está cerca. Bueno, acá yo no veo ninguna falsa enseñanza, ¿no? Dice de que el día del Señor está cerca. Nosotros podemos decir lo mismo, el día del Señor está cerca. Lo dijeron, el Señor mismo dijo, el día del Señor está cerca, ¿no? Por ahí lo podemos entender un poquito más con otra traducción que dice así, por ejemplo, la NTV dice, y la Biblia de las Américas y varias traducciones creo que lo reflejan mejor dicen, por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, ¿no? Y ahí ya cambia un poquito el panorama, porque el día del Señor está cerca, nosotros no lo sabemos, puede ser mañana, puede ser dentro de 1000 años, ¿no? Y tampoco nos toca saberlos. Pero que alguien diga que el día del Señor ya había comenzado, eso sí era una falsa enseñanza, ¿no? Y eso empieza a afectar sus vidas. Y ellos empiezan a vivir con especulación. Bueno, si el día del Señor ya comenzó, eso quiere decir que el Señor ya vino y nosotros nos quedamos acá, ¿no? Imagínate, ¿no? Te levantás, venís el domingo a la iglesia y no hay nadie, ¿viste? O hay a un par. Debe ser como un pensamiento que te atormenta todo el tiempo. Yo me acuerdo que un compañero le pasó algo en el instituto, ¿no? Un compañero le pasó algo así, estaba muy obsesionado con eso. Lo habían invitado a dormir al campo, que está fuera del instituto, y justo cayó un domingo y cuando él se despertó y salió no encontró a nadie y empezó en una crisis, ¿no? Todos habían salido del ministerio. Bueno, la cuestión es que ese pensamiento te puede atormentar y eso estaba pasando con los hermanos acá de Tesalónica. Y hay que entender que el día del Señor se trata de un momento específico, ¿no? El día del Señor, si vos vas a la Biblia, generalmente es un evento profético que va a pasar en el futuro, quédate tranquilo, puede ser mañana, donde va a haber juicio, donde el Señor va a juzgar a las naciones, ¿no? Si vas al Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías 13:9, habla de un día de juicio de ardiente ira. No es un día cualquiera. No estamos hablando del día del Señor como el domingo, no estamos hablando del día de la venida del Señor. Joel 2:1 habla de un día de tinieblas, por ejemplo, el día del Señor. En 2 de Pedro 3:10 nos dice que los cielos y la tierra serán destruidos por fuego, ¿no? Es un día catastrófico donde Dios va a derramar toda su ira con juicio sobre las naciones y específicamente sobre las personas que no creyeron en la verdad. Y ahí ya empieza a cambiar el panorama, ¿no? Vos decís, bueno, ¿pero por qué se alteran tanto? Bueno, evidentemente estaban cerca de este suceso. Hay personas que dicen que el día del Señor es un momento, hay otros que dicen que es un periodo de tiempo. Lo cierto es que Pablo nos dice acá que el juicio de Dios estaba por venir. Y algunos estaban enseñando de que ya había comenzado. Bueno, eso evidentemente estaba generando especulaciones. Y para que haya especulaciones y falsas enseñanzas, obviamente tiene que haber falsos maestros, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el versículo 2 también. Dice, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Había personas que se estaban haciendo pasar por Pablo, ¿no? Por espíritu, ahí la palabra es visión, ¿no? Hay personas que vienen y dicen, tuve una visión de lo que Dios va a hacer, o Dios me dijo algo a través de una visión. Eso ha pasado a lo largo de la historia, incluso sectas se han formado a través de supuestas visiones, o pueden ser visiones espirituales, pero no de parte de Dios. Dice también por palabra, ¿no? Esa es típica, tengo palabra de Dios para vos, y ahí empieza el consejo, y la verdad que para poder tenerlo en consideración tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, tiene que ver con Cristo, ¿no? Y lo que Dios quiere para tu vida en relación a eso. Y después, bueno, por carta como si fuera nuestra, ahí habla de una falsificación, ¿no? Estaban enviando cartas
con doctrina, enseñanzas que no venían del Señor. Y Pablo, siendo apóstol, lo va a decir. Y dice, bueno, tengan cuidado con esto, porque estas cartas no vienen de nosotros, ¿no? Entonces, estos falsos maestros operan de esta manera, por palabra, por espíritu, por visiones, por falsificación, ¿no? Hay muchos hoy en día que se hacen llamar apóstoles, profetas. Eso es una falsificación de los verdaderos profetas y apóstoles del Antiguo Testamento y los apóstoles que estuvieron con el Señor, ¿no? Para que haya una falsa enseñanza, entonces tiene que haber un falso maestro, dice Pablo, pero también para que la enseñanza esa entre en la iglesia y empiece a hacer ruido, evidentemente hay que darle lugar. Entonces es un poco responsabilidad de cada uno de nosotros poder velar por la enseñanza, ¿no? Y ahí el versículo 2 también dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ahí la expresión es la misma que se usa en Hebreos capítulo 10, que dice que mantengamos firme nuestra profesión de la esperanza, para que no claudiquéis, ¿no? Para que no nos vayamos deslizando, dice el original. ¿Cuál es la idea acá? No moverse fácilmente, es como el bote en el mar, ese barco que tarda en atarse al puerto o tirar el ancla y lentamente el viento lo va llevando a la deriva. Entonces Pablo le dice, ustedes le están dando lugar también y eso poco a poco los va a ir alejando de la verdad. Esa falsa enseñanza los va a ir corriendo del propósito y de la voluntad de Dios. Bueno, los va a alejar de su modo de pensar, ¿no? Ellos tenían un pensamiento bíblico y ahora estaban turbados, estaba un poco oscuro ese pensamiento. Y el llamado para nosotros es eso, ¿no? No darle lugar en nuestros pensamientos a las especulaciones, a los argumentos que vienen de parte del diablo muchas veces, que vienen de parte de nuestra carne, ¿no? Muchas veces nos enroscamos con cosas y le empezamos a dar lugar y eso lentamente nos va alejando de la voluntad de Dios y terminamos en la deriva y terminamos en el error como estaba pasando acá en la iglesia. Entonces había una confusión que generaba una desesperanza, ¿no? El Hijo de Dios, la esperanza más fuerte que tenemos es poder un día estar con Él, ¿no? De eso se trata también el Evangelio. Somos salvados de la ira de Dios para un día poder estar con Él y estaremos con Él para toda la eternidad. Entonces, fluctuar en ese pensamiento, no conocerlo, no entenderlo, evidentemente puede afectar tu conducta, ¿no? De cómo vos estás viviendo hoy y qué decisiones estás tomando hoy. Vamos a seguir ahí en el capítulo 2 y vamos a ver una exhortación necesaria, ¿no? Vimos ahí una confusión y Pablo va a traer claridad a través de la exhortación. La exhortación está sobre el mismo eje que dijimos al comienzo, no se dejen engañar. Todo el pasaje va a sentarse sobre ese argumento medular, ¿no? Que Pablo va a utilizar. No va a hacer énfasis en detalles escatológicos o del futuro, sino más bien en cosas que ellos estaban permitiendo en su vida. Porque la teología obviamente tiene que ser práctica en nuestra vida. Entonces, él va a decir, no os dejéis engañar, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Bueno, ahí Pablo va a decir, no se dejen engañar y va a dar una defensa de por qué no se tenían que dejar engañar, ¿no? Por esta enseñanza. Y él va a dar una defensa y es muy sólida y obviamente es muy práctica y él dice, porque el día del Señor no va a venir sin que antes pasen ciertas cosas. No sé si se ve ahí. Bueno, no vendrá el día del Señor sin que antes venga, en primer lugar, él habla de la apostasía, ¿no? En el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3 completo. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, el primer evento que tiene que suceder para que el día del Señor llegue, y Pablo les empieza a traer claridad a la mente, es que venga la apostasía. Apostasía en la Biblia significa rebelión, básicamente, ¿no? A diferencia de los paganos, que no tienen nada que ver con Dios porque no conocen a Dios, la apostasía tiene que ver con aquellos que profesan seguir a Cristo, ¿no? Es decir, que los apóstatas salen de la iglesia.
Ahí en Jeremías y también en el Sermón del Monte el Señor va a hablar de estas personas, ¿no? Dice que se disfrazan como ovejas, pero son ¿qué? Lobos rapaces, y están tratando de introducir a la congregación falsas enseñanzas. Entonces decimos, bueno, se tiene que manifestar la apostasía, entonces ya está manifestada la apostasía. Si vos ves a lo largo de la historia, hubieron muchos momentos de apostasía. Podemos pensar, no sé, en el 160 a.C., si leíste alguna vez la historia de Antíoco Epífanes, un emperador que sacrificaba cerdos en el templo de Jerusalén, que empezó a perseguir a los judíos y hacía que los judíos se abandonen su fe. Era una apostasía, ¿no? Más adelante en el 70 también otro emperador hizo lo mismo y mataba a los judíos y los obligaba a abandonar su fe. Podemos decir que a lo largo de todos los años de la historia hubieran ciertos tipos de apostasía, pero la diferencia acá es que Pablo le va a dar un énfasis y habla de la apostasía, ¿no? Evidentemente este va a ser un tiempo de rebelión masiva. No dice cuánto va a durar el tiempo, no dice cuándo va a empezar, pero sí dice que va a haber, ¿no?, una apostasía y que va a estar precedida por el hombre de pecado. Entonces el día del Señor no va a venir sin que antes haya una apostasía, un momento puntual en la historia donde va a haber una rebelión masiva, ¿sí? un abandono deliberado de la fe de muchos creyentes, obviamente bajo la influencia de este hombre de pecado, el hijo de perdición, hombre de iniquidad, después le va a decir, este hombre que se va a manifestar. Podemos hacer un montón de especulaciones de este hombre de pecado. Hay quienes dicen que es el anticristo porque cumple con las características que se presentan en Primera de Juan. Yo me acuerdo de chico, he escuchado 1.000.000 de veces y muchas especulaciones de mi abuela, me acuerdo, que decía el anticristo es tal, el anticristo es este. Bueno, han dicho que es Hitler, han dicho que es el Papa, hasta Maradona, me acuerdo que escuché una vez, el anticristo, ¿no? El hombre de pecado. Lo cierto es que acá Pablo no va a decir quién es. Sí dice que va a haber uno, y específicamente va a ser un hombre, una persona, que va a traer este tipo de rebelión, ¿no? Y va a hacer un montón de cosas. Va a querer culto exclusivo, se va a sentar en el templo de Dios, ¿no?, en el trono de Dios. Algunos dicen que es la iglesia, otros dicen que es el mundo. Hay un montón de especulaciones. Nosotros nos tenemos que enfocar en que las enseñanzas y la falsa enseñanza no nos engañan, ¿sí? No en los eventos futuros. Los eventos futuros son para ayudarnos a vivir en santidad, porque evidentemente estas cosas van a pasar, no sabemos cómo ni cuándo, pero van a pasar. Bueno, el día del Señor no va a venir hasta que no esté la apostasía, hasta que no se manifieste el hombre de pecado. El versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Bueno, dice Pablo que el misterio de la iniquidad de este hombre de pecado hoy en día está activo, ¿no? Pero no puede manifestarse porque hay algo que lo está deteniendo. Dice el versículo 5, Pablo le dice, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, ¿no? Ellos sabían qué era, ¿nosotros sabemos? No, especulamos. Bueno, algunos dicen el espíritu, otros dicen que puede ser la iglesia, la predicación del evangelio. Algunos dicen que son los estados, ¿no? Por ejemplo, las constituciones, donde todavía hay reflejo de la ley de Dios, y eso permite que los gobernantes no hagan cualquier cosa. Muchas especulaciones. Lo real es que no dice qué es lo que lo detiene, ¿no? Y Pablo no nos anima a enfocarnos en eso, nos anima a otra cosa. Y en último lugar, será destruido por su venida. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bueno, va a llegar el momento donde este hombre de engaño, hombre de pecado, la mejor traducción es hombre sin ley, ¿no?, de anarquía, porque va a hacer lo que él quiera, va a tener el poder de Satanás, es decir, no es Satanás, va a estar influenciado por Satanás. Sabemos que hay algo que lo detiene, no sabemos qué es, pero sí sabemos que va a ser destruido cuando Cristo venga, ¿no?, en el día del Señor. Tenemos esa información. Ahora, podemos sacar conclusiones, evidentemente, ¿no? Porque podemos pensar, no sé, la persona más nombrada en relación al anticristo o al hombre de pecado, podemos decir que fue Hitler, ¿no?
Sin embargo, murió en la guerra, se quitó la vida, y acá dice que va a morir con el resplandor de la venida, ¿no? Entonces lo podemos descartar, y así podemos hacer una lista de personas que evidentemente y supuestamente podrían haber sido, ¿sí? Porque dice que el ministerio de la iniquidad está presente, está obrando. Evidentemente el diablo está preparando a alguien, pero no sabe cuándo Cristo va a venir, entonces lo tiene que mantener ahí, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ahora voy a decir, bueno, ¿y entonces para qué Pablo me da esta información? ¿Para qué me habla de la apostasía? ¿Para qué me habla del hombre de pecado, de que lo detiene, de que va a ser destruido? ¿Cuál es la gracia de esta teología, de esta escatología? Bueno, el argumento principal de Pablo es: no te dejes engañar. Si alguien viene y te dice el día del Señor ya comenzó, es mentira, ¿no? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo a los de Tesalonicenses. Ahora lo trasladamos a nuestra vida. Evidentemente muchas veces caemos en especulaciones, muchas veces caemos en querer decir a la Biblia cosas que no dice, o prestar oído a cosas que me gustan realmente, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Y nosotros como hijos de Dios debemos pesar esas cosas, ¿no? Dice la Biblia. Tenemos que pesar los espíritus para ver si son de Dios. Y eso es escudriñando la palabra, ¿no? No hay otra manera. Bueno, ahí Juan decía, ¿no? El Señor en su oración decía: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y siempre hay un contraste acá, y lo vas a ver en casi todo el capítulo, entre la mentira y la verdad, el engaño y la verdad. Pablo va a usar esas analogías, ¿no? O esas cosas que se oponen. Entonces, seguimos ahí con nuestro mensaje. Pablo vuelve a repetir: no se dejen engañar, no se dejen engañar, porque no va a venir hasta que pasen estas cosas, y estas cosas todavía no están pasando. Evidentemente había una flojera, y Pablo le dice: ¿se acuerdan que ya hablamos de este tema? ¿No? Le tira ahí un palito. Y evidentemente ellos se habían olvidado, ¿no? Olvidar trae sus consecuencias, nos expone al error. En el versículo 15, que va a tocar seguro la semana que viene, Pablo le va a decir: retened la doctrina, ¿no? Que habéis aprendido de nosotros, que está escrita, la enseñanza. Bueno, seguimos. Dice versículo 9: inicuo, cuyo advenimiento, estamos hablando del hombre de pecado, ¿no? Es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, recién te decía, ¿no? Y acá el pasaje lo dice 2 o 3 veces. Dice, viene con señales y prodigios mentirosos, ¿no? Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y ahí dice verdad. Y Pablo va a usar este contraste entre la verdad y la mentira, la verdad y la mentira. Y es algo que se va a repetir prácticamente a lo largo de toda la Biblia y de toda la historia. Puedes ir, por ejemplo, a Romanos capítulo 1, no me acuerdo si es el versículo 24 y 25, que dice que cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de animales, ¿no? Y después dice, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ¿no? Y es impresionante porque el hombre, entre la verdad y la mentira, siempre elige la mentira. Vas a Génesis y te encontrás ahí con el Señor dándole una verdad. Le dice, bueno, si comen de este árbol, ciertamente van a morir. Y aparece el diablo y les vende ¿qué? Una mentira, ¿no? Porque es la manera en que actúa Satanás, y es la manera en que nosotros nos manifestamos como pecadores, ¿no? Entonces, ese contraste entre la mentira y la verdad siempre va a estar, esa tensión. Por ejemplo, en Isaías capítulo 30, versículo 10, es impresionante este pasaje, porque el pueblo de Dios le habla a los profetas y le dice: no nos digan lo que es correcto, díganos cosas agradables. Después buscarlo si querés, Isaías 30, 10. Cuéntenos mentiras, dice, ¿no? El corazón del hombre siempre está inclinado hacia el mal, y donde el Espíritu Santo no está y la verdad no está, salimos corriendo hacia la mentira. Entonces tenemos que preguntarnos en esta mañana, ¿no? Bueno, ¿estoy en la verdad? ¿Estoy andando en la verdad? ¿Me estoy dejando guiar por la verdad? La verdad absoluta, obviamente, estamos hablando de la palabra de Dios. Y cuando ahí dice
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad, evidentemente es el Evangelio, es Cristo. Entonces me pregunto yo en mi vida, bueno, ¿me estoy dejando guiar por la verdad? ¿Estoy escudriñando la verdad? ¿Estoy viviendo la verdad? ¿Estoy dejándome transformar por la verdad? ¿Estoy manejando con precisión la palabra de verdad? Tenemos que presentarnos como, ¿no? Ahí el versículo de 2 Timoteo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Y cómo dice? Como obrero que usa bien la palabra de verdad. Es interesante porque es la única manera que nosotros tenemos de conocer el engaño, es conociendo la verdad, ¿no? Y ahí en Isaías dice eso, ¿no? Le dicen, díganos mentiras, le dicen a los profetas. Y Dios dice, mi pueblo así lo quiere. No es muy distinto hoy en día, muchas veces nosotros preferimos que nos digan cosas agradables. Vení a la iglesia porque Dios tiene un propósito para vos, quiere cambiar tu vida, te quiere... Y muchas veces tergiversamos el mensaje, ¿no? Y en realidad necesitas de Dios, porque solo no te puedes salvar. En realidad el mensaje es, evidentemente Dios te ama, pero Dios aborrece el pecado, ¿no? Y necesitas su perdón, necesitas arrepentirte, necesitas girar y empezar a seguir al Señor, a seguir la verdad. No querés caer en el engaño, no quiero caer en el engaño, me tengo que preguntar, aquellas cosas que estoy escuchando, ya sea en internet, ya sea a través del oído, ¿no? Algún amigo, algún consejo, ¿tiene que ver con el Evangelio? ¿Está Cristo en el centro de eso? ¿O tiene que ver con Cristo? La música que estás escuchando, bueno, ¿tiene que ver con Cristo? ¿Hay algo del Evangelio acá? Y en todo, ¿no? Porque vos decís, bueno, pero qué extremista, ¿no? No, en todas las cosas que yo hago, porque dice, todas las cosas que hacerla como para el Señor, ¿no? Y no para los hombres. Entonces, ¿qué cosas estoy haciendo yo en las cuales no está el Evangelio? Y la esperanza de este pasaje y la verdad es que habla del engaño y dice, no se dejen engañar. Y Pablo va a ser vivo, ¿no? Dice, porque los engañados en realidad son los otros. Y es claro ahí el pasaje. Fíjate lo que dice versículo 10. Y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, ¿no? Los engañados son los otros, no nosotros, los hijos de Dios. Los engañados deberían ser los otros, ¿no? Los que se pierden, dice. Entonces, evidentemente, si nos estamos dejando manipular o hay alguna manifestación de engaño en nuestra vida a través de una falsa enseñanza, de alguna especulación, tenemos que pensar. Decir, bueno, pero si Pablo está escribiendo esto para dejar en claro que los hijos de Dios no van a ser engañados, bueno, y si yo estoy siendo engañado, evidentemente, o probablemente no sea hijo de Dios. Y decir, bueno, pero ¿por qué me cuesta tanto o lucho tanto con esto? Y no me molesta, ¿no? Porque el Hijo de Dios lucha con el pecado, evidentemente, pero hay un peso de juicio en su vida, que es el Espíritu Santo, que te va a marcar, te va a decir, che, esto está mal, esto no agrada al Señor, lo hacemos a través de la palabra de Dios, lo hacemos a través del Espíritu. Entonces, en último lugar, para los que se dejan engañar, hay consecuencias, y son consecuencias eternas. Esto trae alivio a los que creemos, trae alivio a los hijos de Dios, a los que un día entregamos nuestra vida al Señor, hemos recibido a Cristo en nuestra vida, hemos pedido perdón a nuestros pecados y nos ha limpiado con su sangre. Eso trae alivio, porque no vamos a ser engañados. Pero esto trae una consecuencia eterna para el que no ha creído la verdad. Y alejarse de la verdad y no creer la verdad y creer el engaño van de la mano, porque ahí dice el Señor en el versículo 11, por ejemplo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No? Ahí hace el contraste, no creyeron en la verdad, y no es que no creo en la verdad y está todo bien, no creíste en la verdad, te estás complaciendo en la injusticia.
Y Dios es un Dios que reacciona, ¿no? No es un Dios pasivo, no es que Dios se cruza de brazos y dice, mirá, no recibe la verdad. No. Dios reacciona contra el impío, ¿no? Dice que Dios está enojado todos los días con el pecador, con el impío. Y Dios reacciona, y reacciona de una forma severa. Y dice que Dios envía un poder engañoso para que no crean o para que crean la mentira. Y vos decís, no, ese versículo está mal. No está mal. Es lo que Pablo quiere decir. En ese tiempo, para aquellos que están entregados al engaño, Dios, porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios santo, y la manifestación de su santidad es la ira en contra del pecado, no es el juicio. Y muchas veces predicamos del infierno y decimos, bueno, el infierno, el lugar donde está Satanás, ¿no? Las rosquillas. No, el infierno es la manifestación del juicio de Dios. Y cuando vos te salvás, cuando hablamos de salvación, no estamos hablando del diablo y del lago de fuego, nos estamos salvando de la ira de Dios. Y aquel que nos puede condenar para toda la eternidad es el mismo que nos salva para toda la eternidad. Porque Dios es soberano, ¿no? Ahora, venís por este sendero de estar duro en relación a la verdad, al Evangelio, bueno, mi consejo es que salga de ahí. Porque va a llegar un día donde el Señor va a venir y va a enviar un poder engañoso para que creas la mentira y no puedas creer en el Evangelio. Eso es real. Y si no me crees, lo podemos ver con algunas preguntas, ¿no? ¿Quién, sencillo, porque muchas veces se analiza así, bueno, ¿quién es el que envía el poder engañoso? Dios. ¿Qué propósito tiene el poder engañoso? Que crean la mentira. ¿Qué propósito tienen que crean la mentira? Lo dice ahí. Que sean condenados. La condenación no es que vos te la buscás porque vos querés o que el diablo viene y te condena. No, la condenación es del Señor. Y el Señor tiene el poder para salvar tu vida y el Señor tiene el poder para condenarte. Pero el Señor, en este caso, va a dejar deliberado a la voluntad de cada uno. Y dice, los que no recibieron, no quisieron recibir. Hay una versión que dice, no se interesaron en la verdad. El Señor te deja la responsabilidad, ¿viste? Él es soberano, Él quiere obviamente salvarte. Él ha preparado un lugar para aquellos que ya decidieron no creer. Pero Él te da la posibilidad de hoy poder rendirte al Señor, ¿no? Y mi oración es esa, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda obrar en tu vida para que puedas entender que hay una gran diferencia entre la verdad y la mentira. La mentira es la que te va a decir, está todo bien, seguí viniendo a la iglesia porque es un buen ambiente, porque no pasa nada, seguí pecando. Esa es la mentira del diablo, de que está todo bien. Y en realidad no está todo bien, porque la verdad del Evangelio habla de una vida transformada, ¿no? Una manifestación. Y las consecuencias son eternas, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y volvemos al eje de este mensaje, que se me complicó un poquito, ¿no? Es bastante difícil, pero creo que, y sigo sosteniendo y estoy convencido que el eje central es este. No te dejes engañar. No te dejes engañar, vas a escuchar un montón de cosas, un montón de posturas, sistemas teológicos que te hablan de que el Señor viene antes, después. No te dejes engañar por el diablo. No creas la mentira, ¿sí? Seguí la verdad, la palabra de Dios que tenés en tu mano. Decimos, no, pero Dios es un Dios de amor, Él me va a salvar. Evidentemente Dios es un Dios de amor. Y ha visto la incapacidad nuestra de poder acercarnos a Él y ha enviado a su Hijo a morir en un calvario, el lugar que teníamos que estar vos y yo. Y lo único que te puede limpiar y dar la salvación es la sangre de su Hijo Jesucristo. Hay un pasaje que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si a Dios, en cierta manera, no le tembló la mano, ¿no? Decía un predicador, en condenar a su Hijo, ¿qué te hace pensar que no puede enviar un poder engañoso para que vos no creas? Dios es soberano. Hoy es el día, bueno, el otro día lo decían, ¿no? En la predicación, hoy es el día de salvación. Así que a mí me gustaría terminar orando en esta mañana para cerrar y bueno, que el Señor haga la obra que Él tiene que hacer, ¿no? El llamado está a no dejarnos engañar, a no olvidar sus enseñanzas, obviamente. Si hay alguna confusión, correr a Cristo, ¿no? Y entender que hay una consecuencia y es eterna, ¿no? La condenación.
Esa es la consecuencia de no recibir el Evangelio. Así que oramos y terminamos. Padre, te alabamos, Señor, porque eres fiel, Señor, en nuestra vida. Y eres fiel aunque nosotros somos infieles, Señor. Y hoy podemos estar acá por tu gracia. Podemos abrir tu palabra, Señor. Se vienen cosas tremendas. Pero también sabemos que sos un Dios cercano. Un Dios presente, Señor. Nos has librado en el pasado, pero, Señor, quieres transformar nuestra vida hoy para el día de mañana poder estar en tu presencia, y eso es algo glorioso, Señor, que se escapa muchas veces de nuestra mente. Ayúdanos a poder vivir sin caer en el engaño. Guardanos, Señor, del engaño, entendiendo que los que se engañan son los que se pierden, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Dejamos todo en tus manos en nombre de Jesús. Amén.